Hola, si le diste clic a este video, probablemente no te sorprenda que vamos a tratar algunos temas bastante fuertes y desagradables en este. Así que solo para que lo sepas, no es para personas sensibles. Disfruta, o ya sabes, solo trata de aprender algo nuevo. Durante la Edad Media, la tortura se convirtió en una herramienta oficialmente autorizada para los interrogatorios, utilizada no solo como castigo, sino también para arrancar confesiones de los acusados. Su aprobación formal llegó en 1252, cuando el inapropiadamente nombrado Papa Inocencio IV autorizó su uso dentro de los procedimientos judiciales de la Iglesia. A partir de ese momento, la tortura pasó de ser una práctica clandestina a un método institucionalmente respaldado para extraer la verdad, dando forma a siglos de investigaciones legales y religiosas en toda Europa. Hoy nos hemos adentrado en ese mundo brutal para traerles una muestra de los peores métodos de tortura de la Edad Media. Así que siéntate, relájate y simplemente agradece que no estás pasando por ninguno de estos. Bienvenido a Medieval Madness. Prensapulgares. Los prensapulgares venían en innumerables formas y diseños, generalmente pequeños, usualmente de metal, pero su propósito siempre era el mismo. Los pulgares de la víctima se colocaban dentro del dispositivo, y con cada giro del tornillo, la presión aumentaba, aplastando hueso y carne hasta que los dedos quedaban destrozados o se separaban por completo. Su simplicidad los hacía especialmente temidos. Un instrumento diminuto capaz de infligir un dolor asombroso. Para imaginar la sensación, puedes presionar una articulación del pulgar entre tus dedos y apretar. Luego imagina esa presión multiplicada mucho más allá de lo que una mano humana podría producir, y continuando solo mientras alguien más decida seguir girando el tornillo. Esa impotencia, el saber que el alivio dependía completamente del capricho de otra persona, era tanto parte del tormento como el dolor mismo. Este tipo de ejercicio empático puede ayudarte a comprender la brutalidad de estos dispositivos, aunque definitivamente no es algo que deba intentarse con cada método descrito en esta lista de torturas medievales. Número 9. La bota. Los dispositivos diseñados para aplastar los pies venían en muchas formas, algunos compactos, otros elaborados, pero todos compartían el mismo propósito macabro. Ciertos modelos trituraban los huesos lateralmente, apretándolos hasta que se astillaban, mientras que otros aplicaban presión verticalmente, rompiendo cada hueso en secuencia. En muchas versiones, la fuerza viajaba del talón a los dedos, primero aplastando los huesos más pequeños y luego destrozando los metatarsianos a medida que aumentaba la presión. Era una destrucción lenta y metódica del pie, diseñada para prolongar la agonía en lugar de terminarla. La bota española era una de las más infames. Encerraba la pierna y el pie en hierro, dejando justo el espacio suficiente para que se pudieran clavar cuñas entre el metal y la carne. Cada golpe apretaba la carcasa, empujando las cuñas hacia adentro y triturando el hueso. Un dispositivo relacionado, conocido como el triturador de espinillas, actuaba sobre la pantorrilla. Dos placas curvas de hierro, provistas de púas y protuberancias, se ajustaban alrededor de la parte baja de la pierna. A medida que se apretaban las placas, mordían la tibia y el peroné, fracturándolos con una presión implacable. Estos instrumentos eran simples en concepto, pero devastadores en efecto, convirtiendo los propios huesos de la víctima en la fuente de su tormento. Número 8. El desgarrador de senos. El desgarrador de senos, también conocido como la araña de hierro o simplemente la araña, se creía que era un dispositivo creado específicamente para su uso en mujeres. Su propio diseño estaba destinado a infligir tanto agonía física como una profunda humillación. Forjado de hierro y a menudo calentado hasta que brillaba, el instrumento terminaba en 4 garras curvas. Estas se sujetaban alrededor de un solo seno y con una fuerza constante y deliberada, el torturador tiraba hasta que la carne se desgarraba. El propósito no era solo castigar, sino también marcar a la víctima de manera permanente, dejando heridas que servían como una declaración pública de supuesta culpa. Era una herramienta construida para destruir y su crueldad residía en la forma lenta y metódica en que se usaba. Un instrumento diseñado no solo para dañar, sino para borrar la dignidad. Se creía que el desgarrador de senos se usaba en mujeres solteras como forma de castigo.
7. El potro. Utilizado en toda Europa durante siglos, el potro apareció en muchas variantes, pero todas se basaban en el mismo principio brutal. La víctima era colocada sobre el potro y asegurada por las muñecas y los tobillos con gruesas correas de cuero o esposas de metal, cada una conectada a cuerdas o cadenas, enrolladas en grandes carretes en cada extremo del mecanismo. Cuando el torturador giraba la rueda o accionaba la manivela, las cuerdas se tensaban, jalando los brazos y las piernas en direcciones opuestas. El cuerpo se estiraba, las articulaciones se forzaban y una por una las extremidades comenzaban a ceder. Si la tensión continuaba el tiempo suficiente, el daño podía volverse catastrófico. Esta tortura llegó a conocerse simplemente como ser estirado en el potro. En Inglaterra, el potro era conocido popularmente como la hija del duque de Exeter, posiblemente porque apareció por primera vez en 1447, cuando John Holland, el segundo duque de Exeter, era el condestable de la Torre de Londres. Anna Askew, la hija de 25 años de Sir Guillermo, fue tan brutalmente torturada en el potro en 1546 que después de confesar, tuvo que ser llevada a su ejecución en una silla, porque sus hombros, caderas, codos y rodillas habían sido dislocados. La esperaba la hoguera. Algunas versiones del potro añadían otra capa de tormento. Podía encenderse una hoguera debajo del marco de metal, calentando el aparato hasta que la víctima se asara lentamente. Otra variante conocida como el caballo estaba hecha de madera. El prisionero era atado a una viga con el rostro hacia arriba, mientras unas poleas estiraban sus extremidades hasta dejarlas tensas. Una vez que sus articulaciones habían sido forzadas fuera de lugar, los dejaban colgados debajo de la estructura, suspendidos en agonía, mientras su interrogador los cuestionaba, exigiendo confesiones. Los sobrevivientes de tales dispositivos rara vez escapaban ilesos. Incluso si las articulaciones con el tiempo podían volver a colocarse en su lugar, los músculos circundantes a menudo quedaban desgarrados sin posibilidad de reparación, dejando a la víctima debilitada, incapacitada y con dolor permanente. Número 6. Rompequijadas. Un prisionero sometido a este dispositivo primero sería inmovilizado, incapaz de girar la cabeza o alejarse. El instrumento, que más tarde se conoció como el rompequijadas, se introducía entonces a la fuerza en la boca. Una vez en su lugar, se giraba un mecanismo de tornillo, ensanchando lentamente las púas de metal. A medida que el dispositivo se expandía, los dientes se astillaban bajo la presión, la mandíbula era forzada a abrirse, y si la víctima estaba amarrada boca abajo, la tensión podía incluso bajar por el cuello, dañando las vértebras. El tormento no terminaba con la lesión inicial. El rompequijadas podía dejarse en su lugar durante minutos u horas, manteniendo a la víctima en un estado de presión y dolor incesantes. Su crueldad no residía solo en lo que hacía, sino en cuánto tiempo podía mantener a una persona en ese estado suspendido e indefenso. Número 5. La rueda. Una de las formas más teatrales de tortura, y tristemente popular en Escocia, así como en Francia y Alemania, era ser quebrado en la rueda. La víctima era atada con los brazos y las piernas abiertos a una simple rueda de carreta, con sus extremidades estiradas sobre los radios. Luego, con precisión metódica, el torturador descargaba un pesado mazo o una barra de hierro, aplastando las extremidades o los huesos, articulación por articulación. La rueda misma se convertía en un instrumento de destrucción, cada golpe doblando las extremidades destrozadas alrededor de su estructura. Si el prisionero aún se negaba a hablar, el tormento aumentaba. Se usaban tenazas al rojo vivo para arrancar pedazos de carne, cada acto destinado a quebrar tanto el cuerpo como la voluntad. Y si ni siquiera eso lograba obtener la confesión deseada, la prueba terminaba abruptamente cuando el verdugo le cortaba la cabeza a la víctima con un hacha, llevando el espectáculo a su brutal y definitivo final. Número 4. Oubliette. Esta oscura y sin aire prisión era una pesadilla hecha realidad para cualquiera que tuviera siquiera un poco de claustrofobia. Una oubliette era poco más que un estrecho pozo de piedra al que solo se podía entrar por una trampilla en el techo. Una vez que la puerta se cerraba de golpe, el prisionero era tragado por la oscuridad total. Su nombre proviene del francés oublier, que significa olvidar, y ese era precisamente el objetivo. Si se negaban a dar cualquier información, entonces aquellos arrojados dentro estaban destinados a desaparecer de la memoria. A menudo llamadas mazmorras en forma de botella, debido a su forma cónica, estas fosas ofrecían casi ningún espacio para moverse. Un prisionero no podía ponerse de pie ni acostarse. Solo podían agacharse o acurrucarse, apretados y adoloridos, dejados solos con sus pensamientos y la asfixiante oscuridad. Algunos fueron abandonados para morir de hambre. Otros sufrían un tormento más lento.
recibiendo apenas suficiente comida y agua que les dejaban caer por la trampilla para mantenerlos con vida, pero nunca lo suficiente para conservar la cordura. En el silencio y la oscuridad, el tiempo se disolvía y la mente se desmoronaba mucho antes de que el cuerpo fallara. Número 3. La sierra. Hay poca sutileza en la tortura de la sierra. No se consideraba solo un castigo, sino una ejecución justa, un método reservado para aquellos que las autoridades creían que merecían un final lento y público. La víctima era colgada boca abajo, con las piernas separadas, una posición elegida con sombrío cálculo. Luego se utilizaba una gran sierra de 2 manos que requería de 2 verdugos para operarla. Comenzando en la ingle, la hoja se movía hacia abajo con movimientos firmes y deliberados. La posición invertida tenía un propósito cruel. La sangre fluía hacia la cabeza, manteniendo a la víctima consciente mucho más tiempo de lo que la naturaleza permitiría. Como resultado, permanecían conscientes hasta que la sierra llegaba al nivel del pecho, donde se encontraban los pulmones y el corazón. Solo entonces llegaba la inconsciencia, y afortunadamente, la muerte finalmente llegaba. Este castigo se aplicaba a menudo a quienes eran acusados de relaciones entre personas del mismo sexo, afectando tanto a hombres como a mujeres, aunque los hombres eran señalados con mayor frecuencia. Registros de esta práctica macabra aparecen en toda Europa, en España, Alemania, Francia, Italia y más allá, y de manera inquietante persistió en algunas regiones hasta el siglo XIX. Número 2. La cuna de Judas. Este dispositivo, también conocido como la cuna guiada o la silla de Judas, era una construcción engañosamente simple, un asiento en forma de pirámide con una punta afilada, tallado en madera o forjado en metal. La víctima, despojada de su ropa y atada, era suspendida sobre él como una ofrenda. Luego, con una lentitud insoportable, eran bajados hasta que la punta de la pirámide presionaba la parte más vulnerable del cuerpo. El punto exacto de contacto era la vagina o el ano, dependiendo del género del prisionero y la naturaleza del delito. Una elección calculada para maximizar tanto la humillación como el dolor. El tormento no terminaba con el descenso inicial. El torturador podía desplazar el peso de la víctima, levantándole una pierna o sosteniéndola solo para dejarla caer de nuevo, cada movimiento enviando una nueva oleada de agonía por todo el cuerpo. Podía verterse aceite en la punta para reducir la fricción, no por compasión, sino para asegurar que el proceso continuara. Se podían atar pesas a las piernas de la víctima, convirtiendo a la gravedad misma en una cómplice. Para prolongar el sufrimiento, el prisionero a menudo era dejado suspendido durante la noche, obligado a mirar el dispositivo debajo de él, sabiendo que la agonía continuaría al amanecer. Si se desmayaban, el torturador simplemente esperaba a que recuperaran la conciencia antes de continuar. La cuna nunca se limpiaba, de modo que si el dispositivo no te mataba, entonces lo haría la infección. Para algunos, la muerte llegaba rápido. Para otros, se prolongaba durante horas o incluso días. Sin embargo, el verdadero propósito de la cuna de Judas no era solo la destrucción física, era la completa degradación de la víctima, el despojo de su dignidad, privacidad y humanidad. Esa humillación era el objetivo, y por eso este aparato ocupa un lugar tan infame en la historia de la tortura medieval y se encuentra en el segundo puesto de nuestra lista. Número 1. La manivela. Aunque a veces se describe como tortura, este procedimiento no ofrecía ninguna posibilidad de supervivencia una vez que comenzaba, lo que lo convierte, en realidad, en una forma lenta y deliberada de ejecución. El prisionero consciente era asegurado a una mesa, con los brazos y las piernas atados tan fuerte que el movimiento era imposible. Se hacía una pequeña incisión en el abdomen, lo suficientemente grande como para que el verdugo pudiera meter la mano. Desde ahí, un gancho conectado a un mecanismo de manivela se fijaba a la parte superior del intestino y comenzaba a girar. La víctima no podía hacer nada más que mirar y gritar de agonía y horror mientras el mecanismo sacaba las asas del intestino, centímetro a centímetro, a través de la abertura. El proceso era agonizantemente lento, y al final, hasta 18 pies del órgano podían enrollarse alrededor de la manivela. La muerte no llegaba rápidamente, sino por una combinación de pérdida de sangre, shock y un dolor abrumador. Nadie que fue sometido a este método sobrevivió. Su crueldad no residía solo en la destrucción física, sino en obligar al condenado a presenciar su propio final mientras sucedía. La historia de la tortura medieval es, por supuesto, inhumana y bárbara, pero vale la pena recordar al estudiar este tema que por brutal que pudiera ser el mundo medieval,
nos recuerda hasta dónde ha llegado la humanidad y lo importante que es que nunca retrocedamos. Muchas gracias por ver este video de Medieval Madness. Bien hecho si llegaste hasta el final. Y déjame saber en los comentarios cuál de estos te aterroriza más. Muchas gracias a nuestros patrocinadores de primer nivel, cuyos nombres están en pantalla en este momento. Y en general, a todos los que se han suscrito a nuestro Patreon o membresías de YouTube para ver los videos extra que publicamos cada mes. Tenemos uno nuevo que saldrá en un par de días, todo sobre la historia de la caca medieval. Y por supuesto, como siempre, publicamos un video cada viernes de todos modos, así que por favor considera suscribirte si ya has visto algunos de nuestros videos y quieres aprender más sobre todo lo relacionado con la época medieval. Gracias a todos, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.